Buenos días, profesora Tania. Nosotros somos David Castaño, Juan Esteban Pardo y Sebastián Iceda. Y vamos a hacer hicimos un proyecto de investigación basado en el crimen de Jaime Pardo Leal. Lo llamamos Un crimen político a manos del Estado, develando la muerte de Jaime Pardo Leal. Bueno, entonces el contexto en el que se ubica nuestra investigación es a finales de los años 80, en una fecha muy específica que es el 11 de octubre de 1987, que fue la fecha en la que asesinaron a Jaime Pardo Leal. Pues Jaime Pardo fue un dirigente político de la UP, fue magistrado, abogado, incluso docente y sindicalista, entonces se ha especulado mucho sobre los factores que han causado su muerte. Por tal razón nosotros nos ponemos a investigar sobre una pregunta problema en la cual podemos identificar cuáles fueron las motivaciones y los factores y los actores que influyeron en el incumplimiento de dos decretos muy especiales, que es el decreto 213.7 de 1983, el cual lo que regulaba era la función de la policía para cuidar a La los policía ciudadanos. tenía el deber de proteger a los ciudadanos. Y por otro lado, el 512 de 1989, en la cual se da una directriz al DAS para funcionar de manera conjunta con la policía y el ejército. Estos decretos se incumplieron, que causaron la muerte del dirigente político. Entonces, la hipótesis que planteamos es que intereses varios como el narcotráfico, la clase política y el ejército influyeron en la negligencia del Estado a la hora de garantizar la protección a Pardo Leal, entregada gracias al decreto 2137 de 1983 y el decreto 512 de 1989. Y entonces vale la pena preguntarse cuáles fueron los factores. En primer lugar, entender desde una manera y una perspectiva histórica de los factores por los cuales se influyó en el no cumplimiento de la norma, y posteriormente entender cuáles son las problemáticas que se mantienen hasta el día de hoy frente al incumplimiento de decretos de protección. Listo. Ahora, hablando del listado de fuentes primarias, lo primero que tenemos es la sentencia 10955 del octubre 30 de 1997, en donde la esposa del tiempo de Jaime Pardo Leal instaura una demanda en representación de ella y de sus hijos para que le indemnicen porque no se le brindó la seguridad necesaria, ya que lo estaban protegiendo los miembros del DAS y no la policía, que era el organismo pertinente en ese caso para proteger. En el decreto 512 es donde se regulan esas actuaciones del DAS. La ley 35 de 1982 era la que hablaba sobre las amnistías, las que dieron paso a la creación del Partido Unión Patriótica. Ahora, nosotros cuando estábamos en el Centro de Memoria Histórica empezamos a buscar en la revista Semana y encontramos diferentes especiales. Entonces la primera revista después del asesinato de Jaime Pardo Leal dio un indicio en donde se mostraba la historia de la muerte, los sucesos políticos que pasaron a los días y los periódicos que informaban. Y también encontramos otra revista en donde se trató de investigar el asesinato de Jaime Pardo Leal y el delegado para estas funciones era Virgilio Barco, en un hecho de presidente salve la patria, y este le dio el poder al general Maza Márquez para que investigara el suceso, y así concluyó que el autor del crimen fue Gonzalo Rodríguez Gacha por unas llamadas que le llegaron al DAS. Ahora Maza Márquez está siendo condenado y eso puede llevarnos a armar conjeturas. Ahora, en la segunda parte del listado tenemos los artículos de opinión sobre el magnicidio y las noticias de los diferentes periódicos. Entonces, varios de estos periódicos se publicaron el día 12 de octubre, el día siguiente a la muerte de Jaime Pardo Leal, y entre estos lo que había eran no tanto lo referente a la muerte de Jaime Pardo Leal, sino de intereses del periódico. En unos hablaba sobre el presidencialismo, en otros hablaba sobre cómo esto afectaba al proceso de paz, en otros hablaba en cómo se vio afectada Colombia, los representantes. Entonces todos esos periódicos no se enfocaron en el crimen, sino en la forma y los efectos que generó este homicidio en el país. Referente a las fuentes secundarias, podemos entender que hay muchos textos en los cuales nosotros podemos ver, analizar y entender a más a fondo todos aquellos actores y motivaciones en los cuales se generaron este tipo de magnicidios. Muchos de estos son textos recopilatorios frente a las motivaciones y a los actores que tuvieron algún interés de ejecutar alguna orden contra la vida del dirigente político. Encontramos más fuentes
referentes a esto, y no solamente a esto, sino al magnicidio y genocidio de la Unión Patriótica. Entonces lo que llegamos a concluir en este caso es que sí podemos justificar la hipótesis que estamos planteando. Hubo unos intereses. Por parte del narcotráfico nos vemos metidos en la historia de Gonzalo Rodríguez Gacha, en el artículo que publicó Semana, donde él decía que era por unos inconvenientes que tenía con los cultivos de cocaína, por problemas con las FARC, que estos habían llegado a crear la Unión Patriótica. Las relaciones Unión Patriótica-FARC desembocaron en un efecto malo al narcotráfico. Por otro lado, las motivaciones políticas que podemos encontrar es una amenaza por parte de este nuevo movimiento de izquierda que pudieron haber amenazado el statu quo de diferentes tipos de partidos tradicionales y verlos como una amenaza frente a su poder nacional. Muchas gracias.